Hola a todos, el día de hoy no sé muy bien de qué hablar, entonces seguramente voy a hablar un poco de varias cosas en este video, pero el punto es un poco para tratar de hacer un video a la semana al menos, pero en este video quería hablarles un poco de otra cosa completamente distinta que he visto y sobre todo en redes sociales ahora se ve mucho. Y es que todavía la gente tiene esa maña, esa costumbre, esa, no sé cómo se le dirá, de publicar todo lo que viven en redes sociales. Yo por lo menos no lo hago, no me gusta mezclar un poco las cosas, no me gusta mezclar si tengo algún trabajo de responsabilidad profesional, no me gusta mezclarla con las redes sociales y tampoco me gusta mezclar eso con gente que conocí hace mucho tiempo, que tampoco me gusta mezclarlo con, no sé, mi vida privada un poco en cuanto a lo que hago de manera privada, mejor dicho. Son muchas cosas diferentes y creo que muchas personas creen que mezclo las cosas cuando en verdad no es así. La gente cree que porque te quitas la camiseta en una foto ya estás revelando cosas de tu vida privada y en verdad no saben absolutamente nada. Hace muy poco tuve pues discusiones, digamos, con algunas personas en Twitter, en Instagram, e incluso en WhatsApp, con personas que creen que porque te ven en ciertas situaciones, ciertas fotos, ciertos videos, ciertos comentarios, creen que ya saben cómo eres, creen que saben exactamente qué tipo de persona eres y que te pueden determinar. De hecho, una persona en Instagram fue muy chistoso. La persona me hacía, ponía mis fotos, digamos, en sus historias de Instagram, más o menos me recomendaba con sus seguidores y pues si lo quieren hacer está bien, yo no le voy a decir que no, está bien, no le decía nada y en un momento me empezó a decir un poco como que él me conocía muy bien, que a pesar de que no le hablaba mucho, que se notaba mucho qué tipo de persona era yo, como algo así, y yo la verdad en ese momento no estaba para nada de humor para que alguien me dijera nada así, y yo le dije la verdad es que tú nunca vas a conocer a una persona totalmente solo por redes sociales, es una ridiculez creer que todo lo que vemos, incluso a esas personas que publican todo en su vida, nunca los vas a conocer en verdad. De hecho, a una persona en físico, cuando lo conoces así, puede durar muchos años sin que la conozcas en realidad, por eso se divorcian las parejas, o sea, eso es precisamente toda la industria del divorcio, porque las personas nunca se conocieron en verdad y se ocultaron cosas o no se contaron unas otras o se dieron cuenta que había cosas diferentes en sí mismos que ni ellos mismos sabían que existían y por eso me ofendió tanto que esta persona me dijera como, es que yo te conozco y te defino y tú eres así, así, así y respondes así, así, así y con cada y de hecho en un momento le dije a la persona, ok, no estoy de humor y te pido por favor que no insistas porque en serio no me gusta que me hablen de mí mismo como explicándome a mí mismo. Y me acordé de un fenómeno que se llama mansplaining, que lo usan mucho en inglés y sobre todo ahora con toda esta onda feminista y todo esto, que es cuando un hombre le explica a una mujer situaciones de la vida, más o menos como si ella fuera estúpida y no entendiera. Me sentí en una situación igual y creo que en el mundo gay, entre hombres, muchas personas lo hacen de todas maneras porque creen que algunos no entendemos como ellos mismos viven la vida, lo que es un poco estúpido porque se supone que todos pasamos más o menos por lo mismo. Entonces fue muy ofensivo cuando hizo eso, entonces yo le dije por favor ya para, porque en serio detesto que me estés hablando de mí mismo como si supieras más de mí que yo, o sea, eso es un poco ridículo, o sea, yo le dije por favor nomás, insistía, más o menos me insultó un poco y trataba de que, o sea, de como echarme la culpa a mí sobre la situación de esta discusión y yo le dije como, ok, no me importa, hasta luego, chao. Entonces me trató de que yo era una persona muy infantil y que no quería volver a hablar conmigo y me bloqueó de Instagram, que es la actitud más infantil que uno puede tener. O sea, si yo no te gusto y no me interesa, muy pocas veces te voy a bloquear, la verdad, te voy a dejar de seguir seguramente y ya no me interesa más tu vida, no me interesa que hagas, ni siquiera no te voy a ver el perfil, o sea, tengo muchas cosas mejores que hacer que eso. Entonces esa acción de bloquear a alguien es supremamente infantil. Sí la hice en algún momento en mi vida, en la universidad, por ejemplo, en el colegio, pero ahora la verdad me importa un pepino lo que hagas con tu vida. Si me caes mal, me caes mal, pero no te voy a bloquear ni nada como eso, porque es tiempo que puedo gastar en otras cosas y como energía que puedo botarle a otras cosas, entonces me parece completamente ridículo. Eso me hizo pensar eso. Y otra parte fue que vi que una persona hace mucho tiempo que tenía en Instagram también está publicando como, que tiene una nueva pareja, que no sé qué, y hay muchas personas que dicen como, ok, eso de hacer como publicar
publicar todo lo de tu pareja y que tienes una pareja y que saliste y que estás feliz, y que dicen que eso es como echarle una maldición encima un poco, y no sé ustedes qué opinen sobre eso. Yo no sé, nunca lo he hecho, no he tenido pareja, he tenido una pareja en mi vida y la verdad nunca lo publicité ni nada, y eso fue hace 12 años, entonces la verdad ya no importa, básicamente ya lo que pasó pasó, como dice la canción, pero no sé cómo entender eso. Sé que yo no lo haría porque no es mi manera de ser, publicar como un poco, de pronto uno publicar una foto cada cierto tiempo como con la persona, pero muchas personas que son como que todos los días y te amo, te amo, te amo, eres divino, y lo responde y le dice y no sé qué, y no sé si eso es bueno o malo. ¿Ustedes qué opinan si es bueno o malo para una relación? Yo la verdad no sé qué pensar en esos casos, pero pasa bastante. Hay que saber manejar todo este cuestión de las redes sociales, entonces esos son los temas que un poco quería hablar con ustedes, a ver qué opinan, qué dicen ustedes, qué piensan acerca de esas dos cosas que me han pasado o visto y me han hecho reflexionar un poco. Todo esto relacionado con Instagram, con las redes sociales en general, puede pasar en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Hay gente loca. En Twitter también un tipo me dijo más o menos que sabía cuál era mi estilo de vida y que por eso no quería ni siquiera hablar conmigo, y yo como, ok, nada más porque ven un tipo de contenido creen que solo eres eso, y eso es una mente extremadamente cerrada, me parece a mí. De estas situaciones, ustedes que comprenden, qué conclusiones llegan, qué opinan, qué dicen, qué piensan, me gustaría que me lo dijeran abajo en los comentarios. Obviamente suscríbanse a mi canal, compartan este video en redes sociales, por supuesto den un me gusta para que más personas vean estos videos. Muchas gracias. Voy a ver si la próxima semana hago un video un poco más entretenido, pero en fin, esto es lo que hay por hoy. Muchas gracias y hasta luego.